ahora os voy a presentar a las enfermeras de CAIDS, que os van a dar primero una parte teórica sobre cómo se toman las muestras, ¿vale? Ella es Eva, ella es Gema y Cristina está allí, que si luego queréis acercaros a puntualizar algo con ellas, en los talleres va a haber posibilidad. Hola, buenas. Yo soy Eva, soy una de las enfermeras de CAICH, aunque también hago PrEP, ¿vale? Estamos aquí mis compañeras Gema, está Cristina, está Ángela, que es nuestra auxiliar, Carla, que es nuestra administrativa, y Paqui, que es nuestra supervisora, ¿vale? Entonces, nosotras intentamos llevar adelante la consulta de CAICH con los medios que tenemos, intentamos hacerlo lo mejor posible para que la gente quede satisfecha e intentar que las enfermedades de transmisión sexual vayan en aumento, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos en CAICH es explicar a la gente lo que realizamos, ¿vale? Nosotros dividimos a los pacientes entre sintomáticos y asintomáticos, ¿vale? Y a ellos les hacemos cribados de enfermedades de transmisión sexual, tales como VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis. Luego, en la orina vamos a intentar diagnosticar gonorrea, clamidia, tricomonas y el micoplasma, que siempre está entre comillas, ¿vale? Intentamos realizar educación sexual, sobre todo el uso de preservativo, porque la mayoría de gente que viene a nuestra consulta es gente muy joven y a ver, les resulta más cómodo a veces el no usar un preservativo porque piensan que van perdiendo, dijéramos, votos frente a su pareja, ¿vale? Que ellos más o menos te lo explican así, pero nosotros insistimos que el preservativo es lo único que les puede ayudar a que no contraigan enfermedades de transmisión sexual de continuo, ¿vale? Luego, cuando un paciente viene de urgencia, ¿vale? Consideramos una urgencia una rotura de preservativo en una persona de menos de 72 horas, ¿vale? Entonces, cuando llega a la consulta, lo que hacemos es realizarle un test de VIH rápido y, dependiendo del resultado, se realiza también una serología, ¿vale? Se les da un kit, dijéramos, de iniciación de postexposición y ya pasando al médico ya se le va dando contacto con enfermería infecciosa y luego pasa a medicina infecciosa, donde se le realizan el resto de controles del periodo de ventana. Vale, ¿qué no realizamos en CAIT? Esto es una cosa que me gustaría destacar, perdón, porque mucha gente tiene un concepto equivocado un poco de lo que se hace en CAIT. Muchos usuarios te vienen y te dicen, es que vengo a que me mires el virus del papiloma. Nosotros no hacemos citologías. Nosotros sí que podemos dar tratamiento en condilomas, en verrugas, pero no podemos diagnosticarlo, ¿vale? Entonces es una de las, dijéramos, es una de las cosas por las que una paciente viene y dijéramos que es que me han dicho que lo hacen aquí. Pues no, sinceramente nosotros podemos ayudar a tratarlo, pero no a diagnosticarlo, ¿vale? Tampoco hacemos controles ginecológicos y urológicos. Hay mucha gente que viene, nos vino un señor a revisarse la próstata y dijimos que no, que nosotros lo único que podíamos hacer era hacerle una derivación o que fuera su médico de cabecera diciendo que ha venido aquí a CAICH y que no se le hace, ¿vale? Tratamientos de infecciones de orina. Infecciones de orina siempre que no estén relacionados con ITS. Hay gente que dice, mira, es que me he hecho una tira de orina y me ha salido que tengo leucos. Vengo aquí que me deis el Monurol. No, sinceramente tampoco. Aquí tratamos las disurias, pero acompañadas de otro tipo de síntomas que pueden llegar a desencadenar una ITS, ¿vale? Tampoco ni realizamos pastilla el día después ni aborto voluntario. El otro día vino una chica también, es que son anécdotas que dan para escribir un libro, que venía a abortar. Y le dijimos que no era el medio, que sí, que le habían dicho sus amigas que en CAIS lo hacíamos. Entonces le dijimos que no, que eso es lo que tenía que hacer su médico de cabecera, le tenía que derivar, o su matrona le tenía que derivar y seguir los pasos que le dijesen. Y pruebas de infertilidad. Gente que no puede quedarse embarazada, que sí, que a veces vienen para ver, para descartar si tienen alguna ITS, qué es lo que le puede hacer que no se puedan quedar, pero lo que nosotros no hacemos son estudios genéticos. Vale. Entonces, el objetivo que digamos de origen de CAIS desde el 2010
es cribar y diagnosticar y tratar las ITS, ¿vale? Como he dicho, tratamos hepatitis A, B y C, sífilis, VIH y luego las más comunes como son la clamidia, el tricomonas, la neisseria, bueno, la gonorrea y el micoplasma. En CAI somos un equipo multidisciplinar en la que forma parte tanto médicos, enfermeras, un auxiliar de enfermería y una administrativa, ¿vale? Dijéramos que es la base en la que se han hecho los pilares de CAICH, ¿vale? Bueno, ahora viene el hándicap de CAICH. Nosotros desde la pandemia atendemos con cita previa, más que nada porque por un control de espacio y de usuarios. Entonces, el número de teléfono que tenemos para la consulta, bueno, para pedir cita, es el mismo teléfono que por las tardes funciona. Lo que pasa que como las llamadas son constantes, la secretaria también está para citas y demás, a veces no podemos coger el teléfono. Y entonces vienen las quejas de, es que no me cogen el teléfono en CAICH, es que llevo una semana llamando y no puedo. Hemos llegado a contar 120 llamadas perdidas en una tarde. Entonces, claro, si de 120 solo puedes atender 10, porque hay que dar citas, hay que atender al paciente que te viene presencial, pues es más complicado. Entonces, para eso hemos creado una dirección de correo, ¿vale? En la cual el usuario puede mandar un mail, ¿vale? Explicando los motivos por los que quiere acudir a la consulta y la secretaria le contesta y ya le da la cita. Normalmente, si es un paciente asintomático, se le da cuando hay un hueco. Si es una persona con alguna urgencia, que tenga algún exudado uretral, exudado vaginal, pues a esa persona se le intenta hacer un hueco, si no el mismo día, el día siguiente. Porque hay veces que vienen muy apurados, porque es que he ido al centro de salud o he ido a urgencias y me han dicho que venga aquí. Entonces, claro, si es algo que tú consideras que no puede esperar, pues lo consideramos como una urgencia. Otra cosa es que me venga un paciente que esté una semana, pues yo qué sé, con exudado uretral y que justamente después de la semana, porque se ha ido de vacaciones, ahora tiene que tratarse. Esa persona también le agilizas un poco el turno, pero a lo mejor no es una prioridad más que otra persona que realmente sí que lo necesita, ¿vale? Luego, nosotras en la consulta de CAICH compartimos el programa de primaria, ¿vale? Entonces nosotros realizamos un protocolo ITS en el cual preguntamos al paciente algunas preguntas que le suelen resultar no incómodas, pero sí demasiado personales. Entonces preguntamos la edad de la primera relación sexual, el número de parejas en el último mes, en el último año, la conducta sexual, em, si ha tenido algún contacto ITS, si toma drogas, si es usuario de prostitutas, si es trabajador sexual. Entonces, el paciente se encuentra que, como es un equipo compartido, tiene miedo de que luego vaya al médico de cabecera y le diga, ay, has ido a CAICH. Entonces, es una manera a veces de decirle, no, tú tranquilo que esto va, independientemente de lo que tú me vayas a contar aquí, el médico no tiene por qué contar a nadie que tú has venido aquí a CAICH, ni que has tenido una sífilis, ni que has tenido nada, ¿no? Entonces, muchos pacientes, algunos se niegan a hacer el protocolo, pero no la mayoría, ¿eh? La mayoría acceden sin ningún problema. Luego, el protocolo es este, ¿vale? Es el que os he dicho que pedimos la primera edad de relación sexual, si tiene pareja habitual, si tiene pareja esporádica, utiliza preservativo, hábitos tóxicos, si ha tenido algún contacto ITS en último momento, las enfermedades de transmisión sexual que ha tenido, etcétera. Nosotros, para sacar las analíticas, el diagnóstico que siempre ponemos así orientativo es búsqueda de enfermedad venérea. Nunca ponemos el nombre de la enfermedad, siempre buscamos una genérica, ¿vale? Entonces, nos dividimos los pacientes en sintomáticos y asintomáticos. Los asintomáticos son las personas que vienen a realizarse un cribado, pues porque no se han hecho ninguno, hay ninguno en todo el año, o que es la primera vez, o que empieza una pareja nueva y lo que quieren es decir, empezar de nuevo, ¿vale? Entonces, a ese tipo de usuario le realizamos una serología donde miramos el VIH, las hepatitis B y C y la sífilis. Y en el caso de hombres que tienen sexo con hombres, solemos añadir la hepatitis A. Y en las trabajadoras sexuales también, porque las trabajadoras sexuales dentro de su campo de trabajo tienen también sexo anal, ¿vale?
Luego, en los varones pedimos una PCR de orina, ¿vale? Si no tienen exudado uretral, ¿vale? Si es simplemente para un cribado en el que es asintomático, se pide una PCR de orina. Luego, en las mujeres antes realizábamos una PCR de orina, pero ahora en ellas fomentamos la autotoma vaginal. Entonces, es lo que hablábamos ayer. Cuando nosotros hablamos de screening es vaginal yendo cervical, y cuando nosotros hablamos de una autotoma vaginal, lo que hacemos es que la paciente se va al baño, ¿vale? Le damos 2 tubos, ¿vale? Le damos una mies y otro de líquido para virus, ¿vale? Entonces, la paciente con este es el normalmente que se hace para la vaginitis, pero con este es el que vamos a diagnosticar, vamos a buscar gonorrea, clamidia, tricomonas y micoplasma, ¿vale? Como, como también hablábamos ayer que no sale la petición no sale en el ESIAP, nosotros lo que hacemos, y está hablado con laboratorio, es añadir más PCR exudado vaginal. Y entonces ellos ya saben que si existe este hay que hacer la PCR. Y si no, si solo mandas este, lo que dijeron también, que se ponían en contacto con nosotras y ellas mismas desde este podían sacar la PCR. Desde este no, pero desde este sí. Vale, luego un exudado faríngeo, ¿vale? Porque con el sexo oral la mayoría de las bacterias se pueden quedar en la zona orofaríngea. Y en las personas que mantengan sexo anal sin protección o los hombres que mantengan sexo con hombres e incluso las trabajadoras sexuales, también realizamos un frotis rectal. Vale, en pacientes sintomáticos. Bueno, la base es la misma, la serología viene a ser la misma, el VIH, las hepatitis y la hepatitis A en caso de hombres que tienen sexo con hombres y trabajadoras sexuales. En el caso de que un paciente presente, bueno, un usuario presente exudado rectal, no sacamos orina. Preferimos que primero se le saque el exudado uretral, perdón, y en el caso de que luego se decida, se le puede sacar una muestra de orina, pero primero esperamos al exudado uretral. Lo mismo que si una paciente presenta exudado vaginal, lo que también haremos primero es el screening. Entonces, con el screening ya cubrimos la toma vaginal o la autotoma vaginal de la paciente, ¿vale? Y luego lo normal, el frotis faríngeo y el frotis rectal en todas las personas que mantengan sexo anal sin preservativo o hombres que tengan sexo con hombres y trabajadores sexuales. Vale, esta parte de aquí os la va a decir mi compañera Gema, ¿vale? Yo lo único que os digo que nosotros cuando hacemos todas las pruebas de CAIH, ¿vale? Procedemos de 2 maneras. Nosotros ya solemos llamar por teléfono, tanto si es positivo o negativo el resultado. Si es negativo, pues ya está, puede ir a buscar los resultados a CAIH o a su médico de cabecera sin ningún problema, ¿vale? Y puede volver a realizarse un cribado, pues a lo mejor 2 o 3 veces al año, dependiendo un poco de las necesidades. Si el paciente es sintomático, si se le trató por prevención el día de la visita, pues lo único que habrá que hacer es apuntar esa llamada telefónica al médico como para realizar la declaración obligatoria en el caso de haber dado positivo en sífilis o en gonorrea, ¿vale? O en el caso de que haya que ponerle un tratamiento presencial tipo ceftriaxona o penicilina, ¿vale? O haya que administrar algún tipo de vacuna, hepatitis A, hepatitis B o la vacuna del papiloma, ¿vale? Entonces nosotros lo hacemos eso, avisamos al paciente y nada, pueden venir a buscar sus resultados, lo que hemos dicho, a su centro de salud o a CAIH. Nosotros cuando llegan a CAIH tienen que venir identificados y les damos una copia de sus resultados. Y ahora mi compañera Gemma os va a explicar. Bueno, yo ahora voy a comenzar a explicaros desde el inicio de las peticiones de analítica hasta la gestión completa. Lo primero que tenemos que hacer al llegar a la consulta de CAIS es citar a todos los pacientes que tenemos en la lista en el ESIAD, en la zona de extracciones. Ya una vez los tenemos citados, las urgencias que van apareciendo, estas las iremos citando sobre la marcha, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a explicarle al paciente las muestras que le vamos a sacar, porque muchas veces llegan y empiezan a decir, ¿me vas a pinchar ya? ¿Cuándo me vas a pinchar? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a hacer daño?
Entonces le explicamos lo que lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer lo más ágilmente posible y haciéndole el menos daño posible, evidentemente. En el tubo de serología es un tubo que tiene que estar lleno como mínimo con 4 centímetros hasta 6, que es lo máximo que admite, porque si no, claro, no se pueden realizar todas las muestras. Lo primero que le tenemos que decir al paciente cuando ya le demos el bote de orina es decirle que se lave bien las manos para que no pasen las bacterias de las manos adentro del bote y que no toquen el bote por la zona de dentro, evidentemente. En la muestra de orina vamos a ver pues, estas bacterias, gonorrea, clamidia, micoplasma y las trichomonas. En este caso, esto sería en varones asintomáticos, porque como ha dicho mi compañera Eva, en los sintomáticos hay que pasarlo al médico para realizar las muestras de uretritis. El exudado vaginal y endocervical, pues lo van a coger los médicos. Esto va a ser el screening, que es en sintomáticas, en mujeres sintomáticas, que es cuando tienen exudado vaginal. Si presentan, por ejemplo, picores solamente, pues nos esperaremos a los resultados y serán una autotoma vaginal, ellas mismas. Sacarán estos 2 tubos. Primero se sacará el vaginal por parte del médico y luego se introducirá este en el saco endocervical. El frotifaringeo. El frotifaringeo hasta hace un año se lo sacaban los pacientes, pero se vio que salían las muestras anuladas en laboratorio. Entonces decidimos ya hacerlo nosotros y se realiza de la siguiente manera. Le explicamos al paciente que no se lo vamos a introducir por la nariz porque muchos piensan que es una PCR, le decimos, este bastoncillo tan gordo no te lo vamos a poder introducir por la nariz, esto es imposible, no te preocupes. Y lo que hacemos es frotarle la zona de la amígdala en un movimiento rápido y circular, pasando por debajo de la úvula. Luego, que nada, quitamos el tapón azul y lo metemos dentro del gel. Esta muestra ya estaría finalizada. Y luego, en el otro escobillón, este que es el de virus, cogeríamos el palito y también lo mismo, el mismo movimiento rápido. Este es un poquito más fino, hay que tener más cuidado porque es que se dobla enseguida y puedes tocar otras zonas. Luego le abriríamos el bote sin derramar el líquido, lo meteríamos dentro y partiríamos la parte superior. Luego, en los hombres que tienen sexo con hombres, pues le pediríamos un frotis rectal que consiste en introducir en los escobillones, tanto uno como el otro, unos 3-4 centímetros de la zona rectal. Se gira también un movimiento circular rápido para que no dure mucho y frotando las paredes en los mismos medios, tanto en el medio bacteriológico como el vírico. Este cultivo, evidentemente, se lo tienen que realizar ellos en el baño. Y hay que explicarles pues lo mismo, que intenten, o sea, intenten tener puntería y que no toquen ningún bastoncillo con las manos. Vale. El exudado uretral es en varones sintomáticos que tienen exudado uretral. El primero que sacaría el médico, porque esto ya se pasa a consulta médica, porque son sintomáticos, sería este. ¿Vale? La varilla metálica, como veis, es muy fina y claro, se mete en la uretra y no, que esto no provoca mucho dolor. No, o sea, este no, porque esto sí que es verdad que el paciente se te pone a chillar, pero vamos, sí, sí, sí. Sí lo voy a decir ahora, lo iba a decir ahora, pero bueno. Vale, el segundo bastoncillo que se utilizaría sería el del Bircel. Y antes de introducir este bastoncillo en el líquido, habría que pasarlo por el botecito de micoplasma. O incluso se puede dejar cortado dentro. Que hay que tener mucho cuidado luego de dejarlo cerrado. Porque a veces estos palillos metálicos salen por fuera y claro, para evitar lesiones, sobre todo también a los técnicos de laboratorio. Los micoplasmas tienen que estar a una temperatura inferior a 5 grados y normalmente lo sacamos un ratito antes de que empiece la consulta médica porque si no perdería estabilidad.
Luego, la parte del etiquetaje de las muestras es muy importante para evitar confusiones y que se líen de un paciente a otro. Las peticiones de analítica que se realizan por separado serían la serología y la orina, por otra parte, el frotifaríngeo, por otra parte, el exudado vaginal en autotoma, y luego las muestras médicas, aunque sean del mismo paciente, irían aparte, tanto con etiquetaje como petición como bolsa. Para diferenciar cada tipo de muestra, pues una vez etiquetadas con la pegatina, habría que poner con rotulador esas iniciales que pone ahí: FF frotifaríngeo, FR en el froti rectal, FV froti vaginal y FE froti endocervical. Y en uretritis pondríamos ure, balanopoxitis pondríamos balano, si hubiera algún caso, y en úlcera genital, de úlcera. La etiqueta de laboratorio se pondría una por petición, las etiquetas grandes, y las pondríamos en el tubo más grande o más largo que hay, etiqueta grande, y las otras pequeñitas en el resto. Esto normalmente lo hace la auxiliar de enfermería. Y luego se metían en la bolsa bien cerradas y se pasarían al maletín hasta que viniera el técnico de laboratorio, el chofer, a recogerlas para llevarlas al laboratorio. Muy importante poner, donde pone receptor, en la petición de analítica, el número de historia clínica, pero de Millennium, no de SIAP, ya que irían a laboratorio y se gestionarían a través de Millennium. Muy importante también cuando entregamos a una paciente un frotis, tanto vaginal como rectal, ponerle por fuera qué es cada cosa, para que luego no lo traiga en la misma bolsa, porque si no también puede liar estas muestras y no sabemos cuáles son. Vale, ahí veis el etiquetado. ¿Veis? Las dos etiquetas grandes de arriba irían siempre una en la petición, la siguiente grande iría, en el caso de serología y orina, siempre en serología, y la pequeña en orina. Pero si hubiera una orina sola, iría la grande, ¿vale? Y las pequeñas en el resto. En el caso de estudio de uretritis, en el tubo más largo, que es este, que lleva el gel negro, se pondría la más grande y el resto las pequeñas. Todo esto es para que se facilitar una lectura ágil en el laboratorio. Cada vez que vayamos a poner una pegatina en una petición, habría que registrarla con el lector y asegurarnos que el número se queda registrado, porque a veces el lector lee muy rápido y se queda el número a mitad. Y una vez ya tengamos todas las analíticas sacadas, se envían al laboratorio desde extracciones. Estas son las peticiones. Ahí veis que hemos puesto el número de historia manual, comprobamos el nombre del paciente y miramos que sea correcto lo que hayamos pedido en cada caso, de sintomático, asintomático. Bueno, en la primera petición veis que el tubo rojo pues, corresponde a serología. En caso de pacientes seropositivos no es necesario pedir el VIH, porque lo que hacemos es pues, dar trabajo al laboratorio, gastar un test de ELISA y claro, esto no interesa. En el tubo de orina, pues se pediría orina PCR para clamidia trachomatis en varones. Si quisiéramos una PCR de orina de alguna mujer, se pediría igual, así como si fuera varones. En la siguiente petición vemos, es que no viene ni bien, el transporte faríngeo es un estudio para toda ITS, exudado faríngeo para toda ITS, ¿vale? En este pediríamos trichomonas vaginalis, gonorrea, micoplasma y clamidia. En el estudio de uretritis, pues ahí lo indica, el medio de transporte faríngeo, el negro bacteriológico, que hemos dicho que el otro no se puede, el vírico y el micoplasma, que no lo tenemos aquí porque está en la nevera. En el medio de transporte de vaginitis, si asintomáticas, pues uno de Aimes y otro de vírico. En el medio de transporte rectal, estos dos también, que pone exudado rectal para estudio ITS
Y en el estudiante cervical o screening, pues estos dos y el micoplasma. Bueno, y ahora vamos a pasar a una de las urgencias estrella que tenemos en CAIS, que es el test de VIH rápido por una posexposición. Se define como posexposición cuando ha habido una relación de riesgo sin protección o una rotura de preservativo antes de 72 horas. Si han pasado 72 horas, pues esto no se considera una urgencia y sería como un cribado normal, a no ser que tuviera otros síntomas, claro. El modelo de test de VIH que nos suministra la Consellería de Sanidad es este que tenemos aquí, esta marca. Lo primero que tenemos que decirle al paciente es que este resultado no es definitivo, que tiene que hacerse una serología aparte y bueno, si tuviera otros síntomas, pues con más motivo todavía. Un cribado completo. En la primera foto vemos que... espera, que me falta una foto aquí. Ah, vale, esta. Bueno, para realizar el test lo primero que tenemos que hacer es explicar al paciente todo lo que vamos a hacer, tranquilizarlo porque viene en una situación que no sabe lo que va a salir y está nervioso. Le explicamos que primero le vamos a hacer el test, luego la analítica y que mientras se va haciendo los cribados, pues ya le informamos del resultado. Para realizar el test, yo normalmente cojo el dedo anular, que es uno de los que menos se usan, y hay que ponerlo boca abajo, porque si lo pones así, mientras que vienes nervioso y tal, no hay una vasoconstricción y no sale mucha sangre. Entonces, le hacemos una punción, echamos una gota en un capilar y este capilar lo ponemos en la parte esponjosa del test hasta que se llene por completo. Una vez ya está lleno, echamos 2 gotas de un reactivo y entonces al mezclarse el reactivo con la sangre se empieza a subir una columna de color rosa hacia arriba. Ahí no se puede ver muy bien, pero bueno, ya lo veremos si tenemos alguno en las prácticas. Bueno, como explicaba antes, pues lo primero que tiene que salir es una tira de reactividad, que eso significa pues que está bien, que no está caducado y que se ha podido realizar bien, que es la parte primera. Si no sale nada y entre la línea celeste y las 2 líneas de arriba no sale nada, significa que el test es negativo. Entonces le podemos decir al paciente que el test ha salido negativo. En la segunda foto vemos que aparece la línea roja de control, o sea que bien, y miramos hacia abajo y aparece la línea de antígenos, perdón, de anticuerpos, ¿no? Antígenos, vale. Entonces, este test también es positivo, este test es positivo porque ha aparecido la línea de anticuerpos. En la tercera foto aparece también el test de control y en este caso nos aparece la línea de anticuerpos y de antígenos. Es positivo y además esto nos indica que ya se han empezado a producir anticuerpos, o sea que lleva más de 72 horas contagiado. Y en la última foto es un test inválido. Primero, porque la línea de control no aparece y aparecen solamente antígenos. O sea, el resultado es inválido. Ese test está defectuoso o algo pasa. Antes de realizarle el test al paciente, para hacernos una idea, bueno, para justificar tanto que se va a hacer el test a la Consejería de Sanidad como para hacernos una idea también del tipo de contacto que ha habido, pues le hacemos rellenar esta encuesta al paciente. Como veis, pues nada, pone la edad, el sexo, la conducta sexual, el tipo de pareja con el que ha tenido la relación de riesgo y si tiene una pareja sexual estable, aparte de esta esporádica que ha tenido, pues en el caso de que saliera positivo, habría que avisarla también. Y muy importante, según el tipo de contacto también, donde pone otros, ahí podríamos añadir también por salpicaduras también, por ejemplo, la conjuntiva, y también para trabajadores sanitarios por si se ha realizado algún accidente laboral. En este caso habría que activar el protocolo ya interno.
Una vez tengamos ya la hoja rellena, nosotros también tenemos una estadística interna dentro de CAIT. En 5 años llevamos hecho 1000 test de VIH, o sea que vamos como a unos 3 o 4 por semana. Ponemos la fecha, ponemos el número de prueba, que ese sería el número de prueba interna que tenemos, y se registraría en otra hoja aparte, y el resultado provisional, pero el resultado confirmado no lo pondríamos, eso ya la consellería cuando lo mire ya lo pondría allí. Nada, esto se archiva y se va entregando mensualmente. Pues nada, muchas gracias y ahora vamos a pasar ya a los casos prácticos. Voy a hacer un comentario a partir de esto que ahora comentaban ellas de los test rápidos. Nosotros no hacemos el test rápido de VIH a un usuario que viene y se lo quiere hacer. Esto se le puede dirigir a las farmacias comunitarias, como sabéis. Este test de VIH rápido lo tenemos para poder empezar la profilaxis postexposición. Es decir, no vamos a diagnosticar a un paciente que se ha infectado en las últimas 72 horas, sino que vamos a descartar que esta persona que ahora ha tenido un problema no estaba ya infectado de VIH para poderle ofrecer la profilaxis. Lo digo porque muchas veces vienen, quieren hacerse el test y se enfadan porque no se lo hacemos, pero es que no tenemos esta indicación. Se les ofrece evidentemente las serologías y van a tener los resultados en una semana. Y luego también a efectos prácticos comentaron, ¿no?, que la vacuna del papiloma, que está indicada y financiada en HSH de menores de 26 años, sabemos que hay problemas de acceso en los centros de atención primaria. Entonces, nosotros desde CAICH, aunque no sea una indicación nuestra como tal, como a los usuarios de PrEP no tenemos problemas, que se lo pedimos a farmacia, es nominal, ellos se encargan de pedirla. Como es un circuito un poco farragoso, también estamos haciendo esto con los HSH menores de 26 que lo solicitan, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor si no se puede, si ahora hay dificultades para hacerlo en el centro de salud, mientras tanto podemos irlo haciendo en CAICS. Y ya está.